Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a otro vídeo sobre la trilogía del Señor de los Anillos. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los principales protagonistas de la historia, Frodo Bolsón. Mucha gente tiende a ensalzar la tarea de Sam en la obra, olvidando que Frodo cumple una tarea al alcance de muy pocos. Este vídeo va a ser un análisis basado en las películas y en cómo éstas desarrollan su personaje desde la Comunidad del Anillo hasta el Retorno del Rey, sin tener en cuenta la obra original de Tolkien, que tiene otros matices, aunque el fondo sea el mismo. Si queréis que esta sección de análisis de personajes del Señor de los Anillos se convierta en una sección recurrente, en la que hable de otros personajes como Aragorn, Boromir o Gandalf, apoyad mucho este vídeo, dejad likes, compartidlo y todo eso. Así que vamos allá con el análisis de Frodo, un personaje con la mayor de las responsabilidades dentro de la obra, que se ve expuesto al peor tormento de la Tierra Media, el Anillo Único y todo el mal que éste encierra. Frodo Bolsón, al principio de la historia, representa la inocencia de la raza de los hobbits y su forma de vivir despreocupada. Su primera conversación con Gandalf nos demuestra cómo sería su vida si el Anillo Único nunca se hubiera cruzado en su vida. Frodo hubiera sido feliz disfrutando de la naturaleza, los amigos y la paz de la comarca. Es curioso porque a lo largo de toda la historia es difícil encontrar momentos en los que Frodo sonría. Este punto de partida es el momento álgido de su vida, el más puro, y a partir de que comience su viaje, nada volverá a ser igual. Bilbo abandona la comarca y deja a Frodo el anillo mágico que encontró en su viaje a la montaña solitaria, un legado maldito cuya maldad verá la luz a partir del descubrimiento que está a punto de hacer Gandalf. Ese anillo no es otro cualquiera, y así lo verifica la inscripción de la que Isildur hablaba en las antiguas escrituras de la Ciudad Blanca. Ese es el Anillo Único, el arma que Sauron creó para doblegar a todas las razas, un objeto tan poderoso y con tanta capacidad de corromper a su portador que Gandalf ni siquiera se atreve a tocarlo. Y es entonces cuando las circunstancias empujan a Frodo a tomar esa responsabilidad. Igual que hiciera su tío, Frodo no duda en abandonar la comarca, tomando el Anillo Único y poniendo rumbo a Bree. Pero no lo va a hacer solo, porque además de encontrarse con Merry y Pippin por el camino, Frodo parte con Sam. Sam Gamgee va a ser uno de los personajes más importantes para Frodo y uno de los apoyos clave para poder llevar la carga que cuelga de su cuello. La importancia de Sam en el camino de Frodo es vital porque mientras el espíritu de Frodo se corrompe, mientras él sucumbe poco a poco a la maldad del anillo, a su lado debe haber alguien de espíritu puro y de voluntad inquebrantable, pero calma porque ya llegaremos a ello. En Bree, Frodo conoce al enemigo. En la posada del Pony Pisador se pone el anillo por primera vez y siente el ojo de Sauron sobre él. Estoy seguro de que al igual que el anillo abandonó a Gollum o traicionó a Isildur, en esta escena la magia y la maldad que en él se esconden también hacen su parte para que el anillo termine entrando en el dedo de Frodo. Gracias a Aragorn, la expedición es capaz de evitar a los Nazgûl. Aragorn es un personaje que va a respetar profundamente a Frodo y su voluntad. No olvidemos que es el heredero de Isildur y a pesar de destruir la forma corpórea de Sauron, este antiguo rey de los hombres falló a la Tierra Media al no poder destruir el anillo. Conoce lo que este objeto puede hacerte, lo que le hizo a sus ancestros y por eso respeta a Frodo y a su voluntad de destruirlo. Y ahora tenemos que ir hasta la cima de los vientos porque este momento es crucial para la vida de Frodo. En la atalaya de Amon Sul, Frodo descubre el verdadero dolor. El puñal de Morgul que el rey brujo clava en su hombro envenena su alma y le deja una herida terrible que jamás sanará del todo, cuyo dolor será un recordatorio constante del sufrimiento vivido durante su peregrinación hasta el Monte del Destino. Arwen y la magia élfica lo salvan, pero esto no era más que un recordatorio de que el viaje no había hecho más que comenzar, porque sí, será Frodo quien decida durante el concilio de Elrond que él llevará el Anillo Único a Mordor. Gandalf cierra los ojos, dolido, pero sabiendo en el fondo de su alma que es la mejor decisión. Solo un hobbit, con su inocencia, su forma sencilla y pura de entender la vida y su nula ambición de poder, sería capaz de cargar tanto tiempo con el anillo sin sucumbir a él, sin querer utilizarlo para su beneficio y sin ansiar para sí mismo un arma como esa. Pero también da que pensar el motivo por el que Frodo elige llevarlo. Creo que una parte es responsabilidad. Ve a los pueblos libres de la Tierra Media enfrentados y siente el poder de Sauron en el anillo en esa escena. Sauron lo está consiguiendo. Está dividiendo a las razas de la Tierra Media antes incluso de que la guerra comience, y Frodo lo corta presentándose voluntario. Pero también hay una parte que me dice que Frodo no quiere alejarse del anillo. Este ya ha empezado a arraigar en su alma y Frodo se siente atraído por él, y eso también condiciona su decisión. Sea cual sea el motivo, en torno a Frodo se construye la Comunidad del Anillo, representantes de los pueblos libres de
la Tierra Media unidos por un objetivo común, y así comienza el viaje que sellaría el destino del mundo. Adelantamos entonces hasta Moria, uno de los momentos más duros para Frodo en todo su viaje, como es perder a Gandalf. La sombra de la duda entonces se apodera de Frodo, que ha perdido su figura de protección, su maestro, si equiparamos su viaje al del viaje del héroe. Fijaos en que después de este evento, Frodo ya hace un amago de querer marcharse solo, y no solo eso, porque después de Lórien, Boromir también lo traiciona e intenta hacerse con el anillo. De Boromir no voy a hablar demasiado porque quiero hacerle su propio vídeo, así que para eso ya sabéis lo que tenéis que hacer, apoyar este con muchos likes y con mucho amor. Como digo, la pérdida de Gandalf y la traición de Boromir le dicen dos cosas a Frodo: una, que las personas que ama pueden morir en su viaje, y dos, que al mismo tiempo no puede confiar en quienes creía que estaban de su lado. Y esos dos motivos son los que le llevan a decidir emprender ese viaje solo. La soledad, el aislamiento que Frodo se autoimpone es algo muy duro, pero necesario para que él sienta que puede seguir adelante. El anillo tiene la capacidad de tragarse la voluntad de todos los que están a su alrededor, de atraer el mal, como ha sucedido con el Balrog, que arrastre a sus seres queridos a lo más oscuro, y Frodo cree que esa carga debe llevarla él solo. Más adelante os hablaré del perfil psicológico de Frodo y cómo hay etapas del viaje que parecen un descenso a la depresión, y en este instante el personaje de Frodo, ante las desgracias que están ocurriendo, se está aislando y encerrándose en sí mismo. Una de las cosas que solemos hacer cuando los eventos a nuestro alrededor nos sobrepasan. No sabemos si esta decisión es buena o mala, pero sí que es lo que Frodo siente en ese instante. Pero no va a ir solo porque Sam es el único capaz de seguirle con la lealtad propia de un hermano, incluso si eso implica seguirle hasta lo más profundo y terrible del mundo. Y esa obstinación de Sam, esa lealtad, es la que conmueve a Frodo y la que hace que lo quiera a su lado el resto del viaje. Las dos torres es para Frodo un camino hacia Mordor, acercándose poco a poco a su destino, pero hay una variable muy importante, importantísima, que entra en la ecuación: Gollum. Gollum persigue a la Compañía del Anillo desde muy pronto. Gandalf enseña a Frodo una valiosa lección en Moria, le cuenta parte de la historia de Gollum, cómo el anillo corrompió su vida, le revela su verdadero nombre, Sméagol, humanizándolo, y le dice que quizá aún tenga un papel que cumplir en todo lo que está pasando. Lástima, compasión y una nueva oportunidad son palabras que van a resonar en la cabeza de Frodo hasta el momento en el que los personajes se encuentren. Tras un primer acercamiento violento en el que Gollum intenta hacerse con el anillo, Frodo hace un trato con él para que los lleve a Mordor. Hay una cosa muy importante que debemos comprender: Gollum va a ser la contraparte de Frodo durante todo el camino. Son las palabras de Gandalf las que hacen que Frodo dé esta primera oportunidad a Gollum, pero cuando el viaje avanza nos damos cuenta de que es mucho más que esto. Frodo sabe de primera mano el mal que alberga el anillo único y cómo es capaz de corromperte y de dañarte, hasta qué punto esa maldad puede enraizar en tu espíritu, y Frodo se ve a sí mismo en Gollum como un recordatorio del daño que puede hacerle el anillo único. La compasión que Frodo siente por Gollum es la compasión por sí mismo, la esperanza de que, aunque el anillo ensombrezca su alma, va a tener una oportunidad de vivir y de volver a ser él mismo después de haberlo destruido. Darle esa oportunidad a Gollum es poder pensar en tenerla para sí mismo después de que todo termine, y ese vínculo, esa conexión que siente Frodo con él por la empatía creada a partir de haber vivido la misma situación es algo que Sam no termina de comprender. Por eso Sam muchas veces se muestra tan hosco y tan desagradable con Gollum. No se fía, pero Frodo quiere creer en él, y entonces Gollum vuelve a ser Sméagol. La confianza de Frodo lo cambia y lo hace ser mejor durante un tiempo, silenciando su parte oscura. Y si los hechos del estanque vedado no hubiesen sucedido como suceden, si Faramir no hubiera detenido a Gollum de esa forma, lo que Gollum vivió como la traición de su amo, quizá este proceso hubiera ayudado verdaderamente a Gollum a cambiar de verdad y a volver a ser Sméagol. O no, nadie lo sabe, porque la maldad del anillo también estaba muy dentro de él, y quizá viendo que este se iba a destruir, esa parte también hubiera aflorado. Pero desde luego, su progresión hacia el lado bueno, hacia su redención, se ve cortada aquí por lo que siente como la traición de su amo. Con Faramir en Osgiliath, la influencia del anillo sobre Frodo está a punto de hacer que se lo entregue directamente a los Nazgûl. Frodo ya siente una atracción intensa por él,
y vamos viendo cómo su alegría, su ánimo y su esperanza están siendo drenados por la carga que porta. Eso le está conduciendo a una despersonalización, al oscurecimiento de su personaje o incluso a confundir a Sam con el enemigo. La película abre y cierra con dos planos muy similares de Frodo, pero en uno está defendiéndolo y enfrentándose a Gollum y en el otro está enfrentándose a él. Tal es el poder del anillo único y su capacidad para confundir y manipular que Frodo, después de su estado de trance, no es capaz de distinguir que Sam es su amigo y su apoyo. Observad de hecho cómo se destaca en el plano la presencia del anillo y cómo parece estar tirando de Frodo hacia abajo para atacar a Sam. Y es en este momento cuando toca fondo de verdad y cuando siente que no puede más, que esa historia le queda grande y que todo ha sido un error. Y Sam va a ser el encargado de levantarlo en este momento difícil, porque su amigo le habla de las grandes historias, de lo trascendental de la causa y de lo que los está motivando, del bien del mundo y de creer que ese bien es posible, recordarse por qué están luchando y por qué se están sacrificando. La escena culmina con la banda sonora volviendo a la melodía de la comarca. Frodo se ha llevado un cacho de comarca con él, alguien cuyo espíritu inquebrantable es la fuerza que necesita para seguir con una carga tan pesada que corrompería el espíritu de cualquiera. Frodo no hubiera llegado tan lejos sin Sam, dice Frodo al final de la película, y es cierto, aunque Frodo carga con la peor parte, aunque suyo es el tormento y la responsabilidad, el apoyo de Sam va a ser crucial hasta los últimos instantes. Como os he dicho antes, Sam nunca llega a confiar en Gollum de verdad, y cuando Gollum traza su plan de llevar a los hobbits hasta allá la araña, sabe que la única pieza que debe quitarse de en medio para que el plan funcione es Sam. Por eso, en la escalera de Cirith Ungol le tiende una trampa. Para entender cómo la manipulación surte efecto en Frodo, hay que comprender su estado mental. Frodo se encuentra al límite de sus fuerzas, con el juicio nublado por culpa de todo el tiempo que lleva con el anillo colgado de su cuello, y entonces es cuando comete el error de creer en Gollum. Estoy seguro que en condiciones normales, en una situación en la que Frodo no tuviera el anillo, no hubiese desconfiado de Sam de esa forma tan a la ligera. Gollum es muy astuto y manipula a Frodo con algo que sabe que va a funcionar. No hay nada que más miedo le dé al portador del anillo que perderlo o que alguien quiera robárselo. Y ese miedo es el que ciega a Frodo cuando le dice a Sam que vuelva a casa. Y el pobre Sam se marcha derrotado y entonces llegamos hasta la trampa. Ella, la araña, se cierne sobre Frodo mientras Gollum disfruta de la consecución de su plan. Pero entonces Frodo se apoya en la luz de la Dama de Lothlórien, lucha con fuerza que pensábamos que no tenía contra las ataduras y termina escapando. De hecho, se enfrenta cara a cara con Gollum y termina empujándolo por un acantilado. Pero ella, la araña, termina atacando a Frodo y entonces sucede algo muy curioso. Sam cree que Frodo está muerto y se convierte durante un breve periodo de tiempo en el portador del anillo. Después de rescatar a Frodo una vez más, demostrando su valía, demostrando lo valiente que es y cómo está dispuesto a enfrentarse a todo solamente por ayudar a Frodo, le devuelve el anillo, no sin antes dudar, porque a pesar del poco tiempo que lo ha llevado consigo, este ya había empezado a penetrar en su alma, y Frodo se lo quita rápidamente, se lo vuelve a colgar del cuello porque no quiere que Sam pase por lo que le está pasando, y también porque, dada la naturaleza del anillo, Frodo lo quiere tener de vuelta a toda costa, porque aunque Sam ha hecho lo correcto, la carga es suya al fin y al cabo, y además tened en cuenta que viene de haber desconfiado de él porque Gollum lo había manipulado, con lo cual quizá la sombra de la duda aún esté en la cabeza de Frodo, viendo a Sam dudar de si devolverle el anillo o no. Y comienza entonces la peregrinación final por Mordor, primero disfrazados de orcos y luego, ya sin las armaduras, ascendiendo el monte del destino. Este final del viaje se siente agónico en todos los sentidos para el espectador. El anillo pesa más que nunca para Frodo y ambos personajes están agotados. Aquí, en otro momento de debilidad, vuelven a sonar los acordes de la comarca. Para los 4 hobbits, a lo largo de la obra, estos acordes recuerdan el motivo de su lucha: salvar su modo de vida, a su gente y todo lo que aman. Y esta sensación es muy parecida a la que los soldados pueden tener en las guerras: sentir que luchan por un bien mayor y tomar fuerza de esas causas. No olvidemos que el propio Tolkien participó en la Primera Guerra Mundial. Y este es uno de los momentos más bonitos de toda la trilogía, un momento que nos habla del compromiso de Sam con Frodo y con su causa, porque Sam va a cargar con Frodo para llegar al umbral de su destino. Pero por estas situaciones de debilidad de Frodo, por estos momentos en los que Frodo sufre más que nadie y no es capaz de actuar o de reaccionar, y como Sam lo salva en distintas ocasiones, mucha gente tiende a pensar que Sam es el verdadero héroe de la historia, que es él quien debería llevarse el mérito de la hazaña por encima de Frodo, que solamente, como digo, se
se ha dedicado a sufrir y a meterse en problemas. Y esto es un error muy importante. ¿Por qué? Porque la hazaña de Frodo es una hazaña espiritual y mental. Llevar a cuestas el anillo único y todo el mal que engendra es una gesta que no está al alcance de todos en la Tierra Media. Gandalf o Galadriel temen incluso tocarlo, sabiendo que su poder los corrompería y los convertiría en señores oscuros. Los hombres lo ansían para defenderse, para plantar cara al enemigo, sin saber que la maldad del anillo los corrompería y los traicionaría, como sucedió con Isildur. Elrond lo quiere fuera de Rivendell a toda costa, por el mal que puede atraer, porque puede terminar con los últimos estertores de la raza de los elfos. Por eso el sacrificio de Frodo es absoluto para salvar la Tierra Media. Se somete al poder del mismísimo mal para que todos puedan vivir, y es un mal que lo va corrompiendo, que le va haciendo daño, que lo va erosionando poco a poco a cada paso que lo acerca a Mordor, como una tortura constante. Y sí, Sam es una parte necesaria en este proceso, distinta porque él no está expuesto al mal que consumía Frodo, pero crucial para la salvación de la Tierra Media. Son dos formas de heroicidad diferentes, complementarias y necesarias. Tal es su compromiso que ambos han asumido que no habrá una vuelta a casa y que su viaje solamente es un viaje de ida, y aún así siguen adelante sin miedo a la oscuridad. Y no, Frodo no es capaz de destruir el anillo único, pero ¿acaso alguna criatura viviente de la Tierra Media hubiera sido capaz de destruirlo voluntariamente? ¿Quién hubiera podido plantarse ante los fuegos del Monte del Destino y destruir el anillo único? La respuesta es nadie, a excepción quizá de la deidad suprema Ilúvatar. Por eso, que Frodo no destruya el anillo no es un símbolo de debilidad, sino una consecuencia de estar vivo, de tener alma y de sufrir la manipulación que cualquier ser consciente hubiera sufrido por parte de Sauron y del anillo único. Y aquí entramos en la importancia de Gollum, porque fue la lástima de Bilbo la que frenó su espada y fue la empatía de Frodo la que permitió a Gollum guiarlos y también llegar hasta allí. Y tal y como predijo Gandalf, aún tenía un papel que jugar en el destino del anillo. La destrucción del anillo único es accidental, pero es consecuencia del sacrificio y de la bondad. Todo sucedió de la única forma que podía suceder para que se destruyese un arma de ese calibre, porque todos han sacrificado mucho para que las cosas sucedan así, y la victoria es para la Tierra Media. Sam rescata a Frodo esta vez en una escena gemela a la que vimos en la Comunidad del Anillo, solo que invertida, y que a Jordi Maquiavelo además le encanta, tal y como analizó en su review. Sam y Frodo han conseguido su objetivo y Sauron ha sido derrotado. La metáfora de que Frodo pierda el dedo nos habla de cómo el anillo se ha destruido, pero se ha llevado una parte de él. Y después de la tormenta, después del sufrimiento, a nuestros dos héroes protagonistas les queda la satisfacción de haberlo conseguido, la liberación de haber terminado con su cometido, la certeza de que van a morir y también la tristeza de no ser capaces de disfrutar del mundo que han conseguido salvar. Sumidos en la melancolía y la nostalgia, como una intervención divina, Gandalf y las águilas recogen a los héroes. Los más pequeños de la Tierra Media han sido capaces de cambiar el sino del mundo, y así se lo reconocen todos los pueblos libres, en un plano maravilloso en el que vemos cómo los pequeños consiguieron hacerse grandes ante los ojos del mundo. El reconocimiento a aquellos que no dudaron en darlo todo de sí mismos por el bien común. Sin ser guerreros, sin ser luchadores, sin haber conocido la oscuridad en su vida, los 4 hobbits se embarcaron en un viaje que marcaría el resto de sus vidas. Tras descubrir que Gandalf no estaba muerto y volver a la comarca, el personaje de Frodo trata de volver a su vida cotidiana, pero algo no encaja. Por un lado, se me hace muy curioso ver cómo la comarca sigue igual, como si nada hubiese sucedido, y no sabiendo verdaderamente cuál ha sido la gesta de estos 4 personajes. De hecho, esa escena en la que brindan en la taberna nos muestra cómo ellos saben lo que han hecho por la gente de su alrededor, por mantener la comarca tal y como era, sin buscar la aprobación y el apoyo de nadie de allí. Solo buscaban que todo siguiese igual, y es algo que los 4 saben y comparten en este momento de complicidad. No querían reconocimiento, no querían ser héroes, solo proteger a la gente que querían. Y aquí, hablando de las cosas que no encajan, tenemos que hablar de la herida de Frodo, la herida física de la cima de los vientos y de la espiritual que le ha dejado el viaje y ser el portador del anillo. De hecho, ese dolor físico asociado a la maldad de Sauron es una representación del dolor espiritual que el personaje tiene. El perfil psicológico de Frodo durante toda la obra a nivel simbólico es muy interesante. Toda la penitencia hasta Mordor podría considerarse como el proceso hacia el abismo que puede suponer una depresión, cómo la alegría se borra de su rostro, cómo cambian sus actitudes, cómo se aísla de todo el mundo y quiere seguir este camino solo, o cómo se ensombrece poco a poco su alma. Esta despersonalización hace que su personaje poco o nada tenga que ver con el primer Frodo que vemos al principio de la obra, y es una representación muy simbólica de este proceso. Además, también nos habla directamente de las adicciones y de cómo estas pueden corromperte, cómo pueden hacerte ser dependiente de algo que no quieres sacar de tu vida, y se ve claramente
base en Frodo y el Anillo. Pero después, a través de Frodo, la obra también nos habla del estrés postraumático y de los traumas que pueden dejar la guerra. Tanto las heridas físicas, como he dicho, como las heridas internas, sueños, la angustia o la sensación de que nada va a volver a ser igual de la que hablan los veteranos de guerra. Como digo, Tolkien fue alguien que conoció el horror de la guerra, que sabía de primera mano cómo era esto. Algo se rompe en el espíritu de Frodo y hace que no pueda seguir con su vida. El camino de su personaje, de hecho, termina en los puertos grises, rumbo a las tierras imperecederas por haber sido portador del anillo, despidiéndose de sus amigos. Un momento durísimo que tiene un simbolismo pues más allá de la situación, porque simboliza cómo Frodo va literalmente al cielo, cómo se ha ganado vivir sus últimos días en una tierra etérea que va a curarlo y va a hacer que viva de la mejor forma posible, pero para el espectador, como digo, se siente que su gesta ha sido incómoda, porque no hay momentos espectaculares, porque no hay heroicidades vistosas y apenas hay tiempo para la alegría y para el disfrute en su camino. Pero la figura de Frodo en El Señor de los Anillos es importantísima, vital, y se debe reivindicar, igual que sucede con la de Sam. Frodo no hubiera llegado tan lejos sin Sam, eso es cierto, pero el mundo no hubiera seguido adelante sin Frodo. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca cuando pensemos en quiénes son los protagonistas de la historia que cuenta El Señor de los Anillos. Y hasta aquí el análisis del personaje de Frodo. Me surgió la idea de este vídeo porque estoy acostumbrado a ver en redes sociales cómo la gente reivindica a Sam como el verdadero héroe de la historia, cómo nos hablan de que su papel en la historia es incluso más importante que el de Frodo, y lo cierto es que como mucho están al mismo nivel. Aunque sienta que Sam hace más cosas a nivel heroico, la responsabilidad de Frodo es algo totalmente diferente y carga con algo que nadie quiere ni siquiera tocar. Y eso hay que respetarlo, valorarlo y darnos cuenta de la dificultad que también tiene su camino. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si queréis que haga otro análisis de personaje, dejad muchos likes, muchos comentarios, pasádselo a todos vuestros primos y apoyadlo porque estos vídeos de verdad que llevan mucho trabajo. Muchas gracias de verdad por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis, suscribíos también vosotros. Hay mucha gente que no está suscrita cuando ve los vídeos, cosa que no entiendo porque además soy majísimo. Dejad un like y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción, y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.